Ya he visto a mucha gente detenerse en el camino de mi rancho. Viajeros perdidos, gente pidiendo agua, hasta algún vendedor tratando de tocar de puerta en puerta. Pero aquella tarde vi una escena que jamás se me ha borrado de la memoria. Dos hermanos estaban arrodillados en medio del camino de tierra, tratando de despertar a su propia madre, tirada en el suelo. El niño sacudía sus hombros con cuidado mientras la niña sollozaba quedito. «Mamá, por favor, despierta». Bajé del caballo sin entender qué sucedía, pero al acercarme noté algo raro. Esa mujer no estaba herida, se había desmayado de hambre y llevaba 3 días sin comer para que sus propios hijos no sufrieran. Mi nombre es Aurelio. Tengo 53 años, un rancho de unas 300 hectáreas, adaptación de 120 alqueires, unidad brasileña, a una medida rural más común en México, aprox. 750 acres, a orillas del arroyo profundo, y un caballo tordo, adaptación de ruso, llamado Barroso, que me conoce mejor que cualquier persona viva en este mundo. Soy viudo desde hace 7 años. Mi mujer, Neuza, murió de una fiebre que no esperó a que llegara el médico del municipio. Desde entonces aprendí a vivir en el espacio entre el trabajo y el silencio, entre el trato del ganado y las noches largas que nunca se acaban. No me quejo. Aprendí que lamentarse no llena el plato ni calienta la cama. Así que trabajo. Me levanto antes del sol, cuido la tierra, atiendo al ganado, arreglo la cerca cuando se necesita, y al final del día monto a Barroso y tomo el camino de vuelta por la vereda de tierra roja que corta la brecha. Adaptación de cerrado a un término que evoca vegetación abierta y agreste como una cicatriz vieja. Fue en ese camino de regreso que todo comenzó. Era un jueves de agosto. El mes más seco del año en ese pedazo de tierra, cuando la tierra se abre, el pasto queda color paja y el polvo se levanta del camino con el menor soplido de viento. El sol ya se acercaba a las lomas, esa hora en que la luz se vuelve oro y la sombra de los árboles se estira larga sobre el suelo. Yo iba al paso lento de Barroso, el cuerpo pesado por el cansancio del día, la mente casi en blanco, como suele quedar cuando voy de camino a casa. Barroso fue el primero en darse cuenta. Disminuyó el paso antes de que yo se lo ordenara. Levantó la cabeza, las orejas giraron hacia adelante y bufó bajito, como hace cuando detecta algo en el camino que yo todavía no he visto. Conozco a ese caballo desde hace 12 años. Él nunca reacciona a lo tonto. Jalé las riendas con cuidado y fui alzando la vista hacia el camino de adelante. Me tomó unos 2 o 3 segundos entender lo que veía. En medio del camino de tierra, a unos 200 metros de mí, había 2 figuras pequeñas agachadas en el suelo. ¡Niños! El corazón me dio un vuelco antes de que siquiera procesara bien lo que veía. Niños agachados en medio de un camino de tierra al caer la tarde, en ese tramo que yo recorría cada semana sin encontrar alma viva. Era algo que no tenía lógica. El camino del arroyo profundo no era paso de gente, no había ningún rancho cercano por ese lado, no había vereda, no había milpa, adaptación de rosa como pequeña parcela de cultivo, no había nada más que breña cerrada a ambos lados y esa tierra roja que el tiempo ha ido carcomiendo con las lluvias de verano. Di un toque leve a Barroso y avanzó despacio. Conforme me iba acercando, las figuras fueron tomando forma, un niño y una niña. El niño parecía tener unos 7 años, tal vez menos. La niña era más chica, debía tener 4 o 5. Los dos estaban arrodillados, inclinados hacia adelante, moviendo las manos sobre algo en el suelo que yo aún no podía ver por el ángulo de la luz. La niña estaba llorando. Se oía su llanto crecer conforme yo me acercaba, un llanto diminuto, exhausto, como el de un niño al que ya no le quedan lágrimas, pero sigue intentándolo. El niño no estaba llorando, estaba tratando de no llorar.
Se notaba incluso de lejos. Su postura era dura, los hombros levantados, la cabeza baja sobre la figura en el suelo, con esa rigidez de quien ha decidido ser fuerte, aunque no sepa bien qué significa eso. Cuando llegué a unos 10 metros, me bajé de Barroso. Solté las riendas flojas, lo que Barroso entiende como señal de quietud, y caminé hacia ellos. Fue entonces cuando vi a la mujer. Estaba tirada de lado en el camino, el cuerpo de perfil sobre la tierra roja, el vestido floreado, sencillo, de tela delgada que pide el calor del interior, estaba cubierto de polvo y arrugado como ropa de quien durmió en el suelo. Los pies estaban descalzos y los talones presentaban esas marcas oscuras de quien ha caminado mucho, muchos días, por camino seco. El cabello oscuro, largo, estaba esparcido en el suelo alrededor de la cabeza y el rostro estaba vuelto hacia arriba, los ojos cerrados, la boca ligeramente abierta. Pero lo que me atrapó la mirada, lo que hizo que mi paso flaqueara por una fracción de segundo antes de seguir caminando, fue el vientre. Estaba embarazada. Bien embarazada. El vientre redondo y alto subía y bajaba a un ritmo lento, mostrando que aún respiraba, que su corazón seguía latiendo. Pero la palidez del rostro, la frialdad que percibí antes incluso de tocarla, la ligereza absurda del cuerpo cuando después la tomé del brazo, todo eso decía algo que mi pecho sintió antes que mi cabeza lo procesara. Aquella mujer estaba al límite. La niña me miró cuando me agaché. Tenía los ojos oscuros llenos de lágrimas, el rostro sucio de polvo y sal de llanto seco, y esa expresión que ponen los niños cuando tienen miedo, pero no saben nombrar el miedo. Sostenía la mano de su madre con ambas manos, sus deditos enrollados alrededor de los dedos delgados de la mujer caída. «Mamá, por favor, despierta», dijo otra vez, en un murmullo que era más para ella misma que para mí o su hermano. El niño alzó los ojos hacia mí. Vi en él algo que me oprimió el pecho de una manera que hacía tiempo no sentía. Había miedo en sus ojos, sí, pero también había una seriedad que no correspondía a un niño de 7 años. Era la seriedad de alguien que ya entendió que debe aguantar las riendas, que ya decidió internamente que no se va a derrumbar porque alguien tiene que mantenerse en pie. Eso lo reconocía. Era lo mismo que yo mismo hice cuando Neusa murió. «¿Qué le pasó?», pregunté manteniendo la voz calmada, sin prisa, como se habla con un niño asustado. «Se cayó», respondió el niño, voz firme pero pequeña. «Intentamos despertarla, pero no despierta». «¿Cuánto tiempo lleva caída?», él pensó. «Un rato», dijo. El sol todavía estaba arriba cuando se cayó. Miré el sol que ya casi tocaba las lomas. Calculé que había pasado al menos 1 hora, quizás más. 1 hora una mujer embarazada desmayada en el camino, con 2 niños tratando de despertarla solos, sin que pasara nadie, sin sombra, con el calor de agosto todavía pesando incluso al atardecer. Me arrodillé a su lado y pasé los dedos por su rostro, frío y seco a la vez, señal de deshidratación. El pulso que encontré en su cuello era débil, filiforme, el tipo de pulso que uno no quiere sentir. «¿Han caminado mucho tiempo?», pregunté sin quitarle los ojos de encima a la mujer. El niño tardó un segundo. «Desde anteayer», respondió. Alcé la vista hacia él. «Anteayer». 2 días caminando por ese camino de tierra en el agosto seco de la Breña, con una niña pequeña y una mujer embarazada, sin saber si había alguien al otro lado. «¿Han comido hoy?», pregunté. Él dudó de una manera que ya conocía. Era la duda del niño que no quiere mentir, pero tampoco quiere preocupar. Miró a su hermana como pidiendo permiso para responder. «Comimos un poco», dijo. Pero antes de que pudiera cerrar el tema, la niña habló, con esa franqueza de los niños pequeños que aún no aprenden a medir las palabras. «Mamá no comió»,
El niño se giró hacia ella. «Oye, ella nos dio todo a nosotros», continuó la niña con los ojos llenándose de lágrimas de nuevo. «Cada vez que parábamos, nos daba algo a nosotros y decía que no tenía hambre». El silencio que cayó después pesó más que cualquier palabra que yo pudiera decir. Volví a mirar a la mujer. «¿Cuánto tiempo llevas sin comer de verdad?», pregunté. La niña respondió sin dudar. 3 días. 3 días. Mi mano se detuvo en el brazo de la mujer. 3 días sin comer, embarazada, caminando por un camino de tierra en pleno agosto. 2 días caminando con 2 niños, dándoles lo que encontraba, fingiendo que no necesitaba nada, hasta que el cuerpo no aguantó más y cayó en medio del camino de tierra roja mientras el sol se ponía, y los niños trataban de entender qué estaba pasando. El niño bajó la cabeza. «Ella decía que comería después», murmuró, «que primero comíamos nosotros y luego ella. Pero el después nunca llegaba». Me quedé viendo a esa mujer por unos segundos, con las rodillas en la tierra roja y las manos posadas en su brazo, y algo se fue encajando dentro de mí, una comprensión que no venía del razonamiento sino del pecho, de ese lugar profundo donde guardamos las cosas que de verdad entendemos. Ella no se había desmayado por enfermedad, no había sido un accidente, no había ningún misterio médico allí. Se había desmayado de hambre, de agotamiento, de 3 días dándolo todo a sus hijos y al que aún no había nacido, fingiendo a los niños que estaba bien, manteniendo el cuerpo al límite hasta que el límite se agotó. Y lo raro, aquello que me había hecho detenerme antes, incluso de ver bien lo que pasaba, ese algo fuera de lugar que Barroso sintió antes que yo, era precisamente eso. No había nada malo con ella en términos de violencia o enfermedad. Lo que estaba mal era una especie de sacrificio silencioso que ella había hecho a lo largo de 3 días, sin contárselo a nadie, sin quejarse, hasta que el cuerpo no aguantó más. Y ahora estaba allí, en el suelo, con 2 hijos arrodillados a su lado y un tercero que aún no llegaba al mundo, todos dependiendo de que alguien pasara por ese camino antes de que el sol se acabara y llegara la noche del desierto con el frío y el silencio que trae. Me levanté, fui hacia Barroso, saqué la cantimplora, adaptación de cantil, que siempre llevo sujeta a la silla, y volví junto a la mujer. Mojé el borde del pañuelo que tenía en el bolsillo y lo pasé despacio por su rostro, por sus labios resecos, por su frente caliente. Intenté pasarle un poco de agua por los labios, con cuidado, sin forzar. La niña no soltó la mano de su madre en ningún momento. El niño se puso de pie a mi lado, observando todo lo que hacía con esos ojos secos y atentos de quien está tratando de aprender. «¿Ella va a estar bien?», preguntó después de un momento. Lo miré. Ese rostro serio, esos ojos oscuros que querían creer en algo, pero que ya habían visto demasiado para creer fácilmente. «Sí», respondí, «pero necesito llevarla a casa ahora. Los 2 vienen conmigo». No pregunté, afirmé. Y fue allí, cuando me levanté para tomar a la mujer en brazos y colocarla sobre Barroso, que vi lo que había estado escondido todo el tiempo. Los pies de los niños, lastimados, raspados, con el polvo del camino entrando en las pequeñas heridas que días de andar descalzos habían abierto. La niña tenía una curación improvisada en uno de los dedos, hecha con un trozo de tela que parecía haber sido arrancado del vestido de su madre. El niño había vendado su talón derecho con una tira de tela oscura que ya se soltaba. 2 días de camino, con el calor de agosto, descalzos, y fui entendiendo, despacio, que esas 3 personas no estaban simplemente perdidas. No era gente que salió a pasear y se desorientó. No era una familia que tenía el carro descompuesto más adelante y estaba caminando a pedir ayuda. Aquellas personas se estaban yendo de algún lugar.
Estaban huyendo. La dirección que habían tomado, el camino del arroyo profundo, no llevaba a ninguna ciudad grande. Llevaba al interior profundo, ese pedazo de breña que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existía. Quien tomaba ese camino o conocía el rumbo o estaba tratando de desaparecer, y yo aún no sabía de qué estaban huyendo, pero sabía una cosa. En ese momento, con esa mujer desmayada en mis brazos, ligera como alguien que había dado todo lo que tenía, y con esos dos niños mirándome con ojos llenos de una esperanza frágil que yo no podía dejar quebrar, la pregunta de qué estaban huyendo podía esperar, porque lo que no podía esperar era el estado de esa mujer. Podía esperar, porque la noche del desierto, adaptación de Sertown, estaba llegando y el frío de agosto no tiene piedad con nadie. Podía esperar, porque a veces la vida pone a uno en un camino de tierra al caer la tarde, con la función de ser el único que pasó. Y yo había pasado. «Vámonos», dije, y el niño, sin preguntar nada, sin discutir, sin dudar, tomó la mano de su hermana y vino. Barroso se quedó quieto mientras yo colocaba a la mujer sobre él. Este caballo tiene una calma que nunca he sabido explicar bien. No es doma, no es miedo, es una especie de entendimiento que desarrolló a lo largo de los años, de convivir conmigo, de percibir cuando la situación pide silencio y cuando pide movimiento. En ese momento se quedó quieto como una piedra, sus patas firmes en el suelo de tierra roja, mientras yo alzaba a esa mujer en mis brazos con el cuidado de quien sabe que sostiene algo que puede romperse. Estaba demasiado ligera. Eso fue lo que más me asustó. No la palidez, no el pulso débil, no el desmayo en sí. Fue su peso, una mujer embarazada. En esa etapa avanzada que mostraba su vientre, debería pesar de una forma que yo sintiera en el esfuerzo. Pero vino a mis brazos con esa ligereza que el hambre prolongada causa en el cuerpo, cuando éste consume lo que tiene adentro para mantener el corazón latiendo. La acomodé de lado sobre la silla, inclinada, su vientre protegido, la cabeza apoyada en el cuello de Barroso. Él no se movió. Siguió respirando despacio, como si entendiera que tenía que ser firme. «¿Cómo te llamas?», le pregunté al niño, mientras sujetaba las riendas con una mano y revisaba la posición de la mujer con la otra. «Lucas», respondió él. «¿Y ella?» «Isabela». Miré a la niña. Había dejado de llorar, pero seguía con los ojos rojos y el rostro cerrado en esa expresión de niña que aún no sabe si puede confiar, pero que no tiene más remedio que intentarlo. «¿Y tu mamá?» «Marta», dijo Lucas. «Marta». Repetí el nombre mentalmente mientras comenzaba a caminar, sujetando las riendas y jalando a Barroso despacio, con los dos niños a mi lado. El paso tenía que ser lento por la posición de ella sobre el caballo y también por los pies lastimados de los niños, que había notado que no podían caminar rápido sin sentir dolor. El camino de tierra se extendía adelante en el último resplandor del día. El sol ya se había ocultado tras las lomas y el cielo estaba en esa mezcla de naranja y morado que dura poco y es demasiado bonita para quien tiene cabeza para notarlo. Yo no tenía cabeza para notarlo en ese momento. Estaba calculando distancia, el estado de la mujer, las condiciones de los niños, lo que tenía en casa que pudiera servir antes de que se tomaran otras providencias. «¿De dónde vienen?», pregunté, después de un rato caminando en silencio. Lucas tardó en contestar. No fue la tardanza de quien no sabe. Fue la tardanza de quien está pensando si debe hablar. «De lejos», dijo él por fin. No insistí. Había tiempo para eso. Isabela caminaba del otro lado de mí, de vez en cuando levantando los ojos hacia su madre recostada sobre el Barroso, como si necesitara confirmar que ella seguía ahí, que su vientre aún subía y bajaba, que el mundo
no se había quebrado del todo. —¿Va a despertar? —preguntó la niña sin mirarme, los ojos fijos en su mamá. —Sí —respondí—, necesita comer y descansar. Cuando el cuerpo se queda mucho tiempo sin comer, se apaga igual que una lámpara sin querosene, pero cuando le echas más, la llama vuelve. Isabela pensó en eso un momento. —Como una lámpara —repitió, bajito, como si estuviera guardando la explicación. Lucas no dijo nada, pero percibí que había puesto atención. Caminamos unos 20 minutos a ese paso lento. El monte se fue oscureciendo a ambos lados del camino. Las sombras de los arbustos bajos se mezclaban con la tierra, y los grillos fueron subiendo el volumen como hacen cuando el día le cede el turno a la noche. El aire se enfrió un poco, lo suficiente para que notara que los niños no traían abrigo alguno. Isabela tenía un vestidito de tirantes. Lucas llevaba una camiseta delgada y un pantalón de mezclilla que ya había sido doblado en el ruedo más de una vez, señal de que le había quedado grande para que durara más tiempo. Ropa de gente que no compra ropa cada año. Ropa de gente que usa hasta que ya no sirve. —¿Tienen familia por aquí cerca? —pregunté. —No —respondió Lucas. —¿A dónde se dirigían? Pausa. —Para adelante —dijo él—, para adelante. Sin nombre de pueblo, sin destino fijo, sin dirección esperándolos del otro lado. Para adelante era el destino de quien está huyendo, no de quien está llegando. No hice más preguntas en ese momento, cuando las luces de mi rancho aparecieron al final del camino, 2 rectángulos amarillos brillando en la oscuridad que caía. Isabela soltó un suspiro pequeño a mi lado. No dijo nada. Solo suspiró, como una niña que contuvo el aire por demasiado tiempo y por fin pudo respirar. Lucas miró hacia adelante con esos ojos serios y vi, por una fracción de segundo, cómo la máscara de adulto que se había puesto se rajó un poquito, solo un poquito, lo suficiente para mostrar que debajo había un niño de 7 años, exhausto y asustado, y que esas luces al final del camino eran lo más bonito que había visto en mucho tiempo. Luego la máscara regresó. Se puso serio de nuevo. Entramos al patio del rancho con el Barroso pisando despacio sobre el piso de tierra apisonada. Los perros ladraron desde el fondo, pero se callaron rápido al reconocerme. Llevé el caballo hasta el porche y bajé a la mujer en mis brazos con cuidado, cargándola hasta el cuarto que había sido de Neusa y que ya no usaba, pero mantenía arreglado sin saber muy bien por qué. Acué a Marta en la cama de Neusa. Había algo extraño y al mismo tiempo correcto en eso, pero no era momento de pensar en ello. La cubrí con una sábana ligera y fui a la cocina. Los niños se quedaron parados en la puerta del cuarto, sin entrar, sin salir, los dos uno al lado del otro, viendo a su madre en la cama, como si necesitaran asegurarse de que ya estaba en un lugar suave después de todo. «Vengan para acá», los llamé desde la cocina. Vinieron despacio. Senté a los dos en la mesa de madera que estaba en el centro de la cocina, la misma mesa donde yo comía solo todos los días desde hacía 7 años, y calenté lo que había sobrado del almuerzo: frijoles espesos, arroz, un trozo de tasajo que había cocinado por la mañana. Puse los 2 platos en la mesa con una generosidad que su hambre merecía. Corté la carne en pedacitos pequeños por la edad de Isabela y llené 2 vasos de agua hasta el borde. Isabela miró el plato. Luego me miró a mí. «¿Mi mamá también va a comer?», preguntó. «Cuando despierte comerá», respondí. «Pero ahora come tú, ¿sale? Tu mamá se pone contenta cuando comes». Eso fue suficiente. La niña tomó la cuchara con las 2 manos y empezó a comer con esa concentración de niño con hambre de verdad, esa hambre que no deja dar conversación a medias. Lucas comió con más cuidado, masticando lento, con un ojo puesto en la puerta del cuarto donde estaba su madre. Pero comió, y pude ver
en el ritmo de su respiración, cómo una parte del peso salía de los hombros de ese niño pequeño que había cargado demasiado durante días. Mientras ellos comían, fui al cuarto. Marta continuaba recostada, el pecho subiendo y bajando. Le pasé agua de nuevo a los labios, con cuidado, y logré que tragara un poquito. No mucho, solo lo suficiente para que el cuerpo supiera que había ayuda llegando. Regresé a la cocina cuando los niños estaban terminando. Isabela había limpiado el plato. Lucas había dejado un poco. «Puedes comer todo», le dije. «Lo sé», respondió él. «Estoy guardando». «¿Guardando?» Miró hacia el cuarto. «Por si mi mamá despierta con hambre en la noche». Me quedé mirándolo un momento sin decir nada. 7 años. Guardando comida de su propio plato para la madre que le había dado de comer a él durante 3 días. El ciclo de cuidado que esa familia había desarrollado, cada uno intentando sacrificarse por el otro, sin que nadie pidiera ayuda en voz alta. «Yo le hago comida nueva cuando despierte», dije. «Termínate lo tuyo». Lo pensó. Luego se comió el resto. Lavé los platos mientras los niños se quedaban sentados en la mesa, el cansancio empezando a pesarles en los hombros, los ojos parpadeando más lento. Isabela ya tenía la cabeza casi cayéndose cuando terminé. Preparé la cama en el cuarto del fondo, el cuarto más pequeño que había sido de mi hijo antes de que creciera y se fuera a la ciudad. Puse 2 almohadas, una cobija y los llamé. Isabela entró sin quejarse, se acostó y cerró los ojos antes incluso de que yo apagara la luz. Lucas se quedó parado en la puerta. «¿Puedo quedarme cerca de mi mamá?», pidió. Lo miré. «Ella necesita descansar», dije. «Y tú también». Se quedó viendo el cuarto de su madre un momento. «Si ella llama, ¿me despiertas?», pidió, con esa vocecita que era su voz real, no la voz del niño que intentaba ser hombre. «Te prometo», respondí. Entró al cuarto, se acostó al lado de su hermana y se quedó de espaldas a mí mirando la pared. Apagué la luz. Me senté en el porche con un vaso de café frío y me quedé escuchando el silencio del monte y me puse a pensar. «Para adelante». Eso había dicho Lucas cuando le pregunté a dónde iban. Sin pueblo, sin nombre, sin dirección. Una mujer embarazada, 2 hijos, ningún zapato, 3 días sin comer, 2 días caminando por un camino que no llevaba a ningún lado que un forastero conociera. Sus pies contaban una historia que la boca aún no había narrado. Y yo lo sabía. Con esa certeza que el campo le enseña a quien vive en él el tiempo suficiente, que la historia que contaban los pies era más pesada que lo que había visto hasta entonces. Había algo más, y tarde o temprano iba a descubrir qué. Marta despertó a mitad de la madrugada. Yo estaba durmiendo ligero, como aprendí a hacerlo después de que Neusa se fue, siempre con un oído atento a los ruidos de la casa y del patio. Escuché el movimiento en su cuarto antes incluso de que dijera algo. El colchón crujiendo, el cuerpo tratando de reorientarse en un lugar que no le era familiar, la respiración cambiando de ritmo. Me levanté sin hacer ruido y fui a la puerta del cuarto. Estaba sentada en la cama, las manos abiertas sobre el colchón a los lados de su cuerpo, los ojos abiertos y desorientados, barriendo el cuarto en la oscuridad, el vientre grande proyectado hacia adelante, el cabello despeinado cayéndole sobre los hombros, y en sus ojos ese pavor silencioso de quien despierta en un lugar desconocido, y el primer pensamiento es siempre el mismo: los hijos. «Tus hijos están bien», dije antes de que abriera la boca. Ella giró los ojos hacia mí. Tardó unos 2 segundos en procesar. Luego sus hombros bajaron un poco, solo un poco, como quien suelta la mitad del aire que estaba conteniendo. «¿Dónde están?»,
La voz salió ronca, débil, de quien no había usado la voz en mucho tiempo. En el cuarto del fondo, los dos dormidos. Cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, había lágrimas. No el llanto fuerte de desesperación, el llanto callado de quien ha llegado al límite y por fin puede dejar de fingir que no ha llegado. No dije nada. Fui a la cocina. Calenté el caldo de frijol que había dejado aparte. Lo puse en una taza honda con un trozo de pan y se lo llevé. Lo coloqué en la mesita de noche y encendí la lámpara pequeña que había ahí. Ella miró la taza. Luego me miró a mí. «Puedes comer», dije. «Despacio, porque el estómago se va a extrañar después de tanto tiempo». Tomó la taza con las dos manos. Las manos le temblaban. No de frío, porque el agosto en el campo es seco pero no es helado de noche. Le temblaban de debilidad, del tipo que se instala en el cuerpo cuando se queda sin combustible por días. Tomó el primer sorbo despacio. Cerró los ojos. Y vi en su rostro la expresión que uno no puede fingir. La expresión de comida, llegando a un cuerpo que pasó demasiado tiempo sin ella. Una mezcla de alivio y dolor, porque cuando el estómago empieza a trabajar de nuevo después de mucho tiempo parado, avisa que está regresando. Comió en silencio. Me quedé en la silla cerca de la puerta, sin apurar, sin hacer preguntas. Había tiempo para preguntas. En ese momento lo importante era que la taza se fuera vaciando. Cuando terminó, se quedó con la taza vacía en las manos, los ojos bajos. «Gracias», dijo, la voz todavía ronca, pero un poco más sólida. «Hay más si quieres», ella negó con la cabeza. «Ahorita no. Mi estómago está débil todavía». «Lo sé. Mañana en la mañana comes más». Silencio. Se quedó mirando sus propias manos, todavía sosteniendo la taza vacía. Dedos delgados, uñas cortas y limpias a pesar de todo, las marcas en las palmas de quien hace trabajo manual. «¿Cómo me encontraste?», preguntó. «Yo no te encontré a ti, fueron tus hijos quienes me encontraron. Estaban de rodillas en el camino tratando de despertarte cuando pasé». Ella cerró los ojos de nuevo. «Lucas», murmuró, no como pregunta, como reconocimiento, como si supiera exactamente lo que su hijo había hecho, y eso al mismo tiempo la llenara de orgullo y de culpa. «Es un niño muy serio», dije. «Es demasiado serio para su edad», respondió ella, y había un dolor específico en eso, el dolor de madre que sabe que su hijo creció demasiado rápido por culpa de las circunstancias. Nos quedamos en silencio un momento. Allá afuera, el monte estaba quieto. El viento había parado y los grillos también habían bajado el volumen a esa hora profunda de la madrugada, cuando hasta la naturaleza parece estar durmiendo. «Puedes descansar ahora», dije, levantándome. «Mañana platicamos», asintió, pero cuando me estaba dando la vuelta para salir, ella habló. «No podemos quedarnos aquí». Me detuve. Me volví hacia ella. «¿Por qué?». Tenía los ojos en la sábana, los dedos apretando el borde de la tela. «Es peligroso», dijo. «Para ti también. Si alguien se entera de que estamos aquí, ¿quién se va a enterar?». Ella no respondió. Y ese silencio que sustituyó a la respuesta, me dijo más que cualquier explicación que ella pudiera dar. «Duerme», dije. «Mañana me cuentas lo que necesites contar, pero hoy duermes». Se quedó mirándome un momento. Luego se acostó despacio, con ese cuidado de embarazada que necesita encontrar la posición correcta, y cerró los ojos. Apagué la lámpara y volví a mi cuarto, pero el sueño no regresó fácil. Me quedé acostado viendo el techo oscuro, escuchando el silencio de la casa que había vuelto a tener gente después de tanto tiempo. Y me puse a pensar en ese aviso que ella había dado. «Es peligroso. Para ti también». Palabras de alguien que no estaba huyendo por deudas o pleitos familiares. Palabras de quien huía de algo que podía seguir rastro,
que podía aparecer en un camino de tierra en el interior de Jalisco, sustituyendo Goiás para contexto mexicano, y causar problemas a quien estuviera en el camino. Me quedé dormido con eso en la cabeza. Temprano por la mañana, antes de que saliera el sol, ya estaba en la cocina calentando agua para el café. Lo había hecho todos los días durante 7 años. Despertar en la oscuridad, hacer café, sentarme solo en la mesa de madera con la taza humeante y el silencio del monte afuera. Era la hora más tranquila del día y yo había aprendido a quererla. Esa hora antes de que todo empezara, cuando la cabeza todavía está despejada y el día aún no ha cobrado nada. Esa mañana la cocina estaba diferente, no por la presencia física de nadie, porque los 3 seguían durmiendo, sino por las pequeñas señales de que había gente. Los 2 platos que había lavado la noche anterior y dejado secando en el escurridor, la taza de Marta, el trapo de cocina ligeramente movido del gancho donde estaba, pequeñas cosas que decían que la casa ya no era solo mía. Estaba tomando el café cuando Lucas apareció en la puerta de la cocina. Tenía los mismos ojos serios de siempre, el pelo revuelto de la almohada, pero la postura menos rígida que la de ayer. Había dormido, se notaba, y dormir le había hecho algo que la vigilia no permitía. «Buenos días», le dije. «Buenos días», respondió él. «¿Café?» Él negó con la cabeza. «¿Mi mamá despertó?» «Despertó de madrugada. Comió un poco y volvió a dormir. Está bien». Asintió, pero se quedó parado en la puerta. «Pasa», le dije. «Siéntate aquí». Entró despacio y se sentó en la misma silla de ayer, en el lado opuesto a mí en la mesa grande. Puso las manos sobre la mesa, mirándolas un momento. «Quiero contarte algo», dijo. Esperé. Respiró hondo. Ese tipo de respiración que pone un niño cuando está a punto de decir algo difícil y se está preparando internamente. «Estábamos viviendo con mi papá», empezó. No dije nada. Solo seguí escuchando. «Él es bravo». Lucas dijo eso con la sencillez directa de un niño, sin eufemismos, sin rodeos. No es bravo de vez en cuando, es bravo siempre. Apreté las manos alrededor de la taza de café. «Mi mamá intentó irse otras veces», continuó, «pero él siempre nos traía de vuelta». Pausa. «Esta vez ella esperó a que él saliera de viaje, así que nos fuimos de noche, bien de noche, mientras él no estaba». «¿Cuántos días tiene que salió?» «4 días, pero regresa hoy». Eso cayó en medio de la cocina como piedra en agua quieta. Hoy, 4 días. El viaje duraba 4 días, lo que significaba que la noche que se fueron, Marta había calculado el tiempo que tendría antes de que él regresara y se diera cuenta de que la familia había desaparecido, y había decidido usar ese tiempo para ir lo más lejos que pudiera con 2 hijos, una panza grande, y sin suficiente dinero para tomar transporte. 3 días sin comer para que el dinero que tenía rindiera más para los hijos. 2 días caminando por un camino que la gente no tomaba justamente porque la gente no lo tomaría, porque quien buscara no buscaría en ese sentido. Ella lo había pensado todo, había planeado con cuidado, y el cuerpo había cedido antes de que el plan se completara. «Cuando se dé cuenta de que nos esfumamos», dijo Lucas, con la voz todavía tranquila, todavía firme, todavía con esa postura que me dolía ver en un niño de 7 años. «Nos va a buscar». «¿Sabes a dónde va a buscar?» «No». Pausa. «Pero él siempre encuentra». Esas 3 palabras quedaron flotando en el aire. «Él siempre encuentra». Dichas sin dramatismo, sin llanto, sin la inflexión de quien intenta asustar a alguien. Dichas con el tono neutro de quien está exponiendo un hecho aprendido por la experiencia repetida. Me quedé mirando a Lucas por un momento.
a ese rostro de 7 años, que sabía cosas que no debía saber, que había aprendido a ser el hombre de la situación porque la situación se lo había pedido demasiado pronto, que había caminado 2 días por un camino desconocido, descalzo, agarrando la mano de su hermana de 5 años, con la madre embarazada al límite de sus fuerzas adelante, y había hecho todo eso sin llorar, sin quejarse, sin detenerse, porque alguien tenía que hacerlo, y no había nadie más disponible. «¿Cómo se llama tu papá?», le pregunté. Él vaciló por primera vez desde que había comenzado a hablar. «Gilmar», dijo al fin. Repetí el nombre mentalmente. «¿Sabe que se vinieron por este lado?» «No sé». Lucas miró hacia la ventana, hacia el tenue resplandor que comenzaba a asomar afuera. «Mi mamá no le dijo a nadie a dónde iba, pero él tiene maña para descubrir las cosas». «¿Qué maña?», pregunta mucho. Y la gente habla. Eso lo entendía. El interior es así, no por maldad, sino porque en un pueblo pequeño la gente platica, y la plática lleva información, y quien sabe hacer las preguntas correctas a las personas correctas termina sabiendo lo que quiere saber. «¿Cuánto tiempo crees que tenemos?», preguntó Lucas. Me sorprendió que hiciera la pregunta de esa manera, directa, calculada, como alguien que intenta administrar el tiempo que le queda. «No sé», respondí con honestidad. «Depende de cuándo llegue él y de cuánto tiempo le tome encontrar el camino que tomaron». Asintió, como si esa fuera información suficiente para trabajar. «Entonces tenemos que salir pronto», dijo. «Tu mamá no está en condiciones de caminar ahora». «Lo sé». Pausa. «Pero quedarse también es peligroso». Miré a ese niño y pensé que había algo profundamente injusto en el mundo cuando un niño de 7 años se levanta por la mañana y lo primero que piensa es en calcular cuánto tiempo tiene antes de que aparezca el papá. «Toma café», le dije. Me miró. «Primero el café. Luego pensamos en lo demás». Lucas se quedó mirándome por un segundo, como si estuviera evaluando si podía darse el lujo de dejar de planear el tiempo suficiente para tomar café. Luego tomó la taza que le había empujado y bebió. Y mientras tomaba café en mi cocina, esa mañana de agosto con el sol comenzando a calentar el bajío afuera, yo iba calculando en silencio lo que sabía y lo que no sabía, lo que necesitaba hacer y lo que necesitaba averiguar. ¿Cuánto tiempo probablemente tenía y qué hacer con ese tiempo? Él siempre encuentra. Esas palabras se me quedaron grabadas, y comencé a pensar que tal vez la cuestión no era solo sacar a esa familia de ahí. Tal vez la cuestión era qué pasaría si Gilmar aparecía primero. Marta despertó cuando el sol ya estaba alto. Yo había ordenado a los niños que se quedaran quietos. Dejé el café caliente tapado en la estufa y salí a hacer los pendientes de la mañana en el corral. El ganado no espera por dramas humanos. A las vacas hay que atenderlas, el comedero necesita agua, la cerca del potrero de atrás que se había roto la semana pasada necesitaba reparación. La vida del rancho sigue un ritmo que no se detiene, y yo había aprendido que trabajar con las manos mientras la cabeza está pesada es la mejor forma de no dejar que ese peso se convierta en parálisis. El Barroso se quedó observándome desde el pasto mientras trabajaba. Él hace eso. Se queda parado a unos 20 metros, las orejas en mi dirección, siguiéndome con los ojos como un perro grande y callado. A veces le hablo, no porque espere respuesta, sino porque en 7 años de viudez aprendí que hablar en voz alta con alguien que escucha, aunque sea un caballo castaño de 12 años, ayuda a organizar el pensamiento. «Ella no está en condiciones de andar», le dije mientras estiraba el alambre de la cerca, «y no podemos quedarnos aquí esperando que el hombre aparezca». El Barroso bufó. «Ya sé», respondí. Pero no hay respuesta fácil. Terminé el trabajo y regresé a la casa poco antes del mediodía. Encontré a Isabela sentada en el umbral del porche, descalza,
jugando con una piedra lisa que había recogido en el patio de tierra, lanzándola al aire e intentando atraparla. Así de simple. Una niña de 5 años encuentra una piedra lisa e inventa un juego. Había algo de alivio en ver eso, ese instinto de juego que sobrevive incluso cuando todo alrededor es difícil. Ella me miró cuando llegué. «Mi mamá ya despertó», anunció. «¿Está hablando?» «Sí», llamó a Lucas. Entré a la casa. Marta estaba sentada en la cama, recargada en las almohadas apiladas, con Lucas sentado al borde del colchón a su lado. Los dos estaban conversando en voz baja cuando aparecí en la puerta. Lucas me miró. Marta también. Estaba mejor. No bien, no recuperada, pero visiblemente mejor que la víspera. El color había vuelto parcialmente a su rostro. Los ojos estaban abiertos y alerta, y la postura, aunque recargada en las almohadas, tenía más firmeza que la flacidez preocupante de cuando la había traído. «Buenos días», dije. «Buenos días», respondió ella. «¿Usted durmió?» «Dormí». «¿Y usted?» «Dormí mucho». Dijo esto con una mezcla de gratitud y culpa, como si dormir mucho fuera un lujo que no merecía. «Disculpe el alboroto». «No hay ningún alboroto». Ella me miró por un momento. «Lucas me contó que los trató bien. Hice lo que cualquiera haría». «No», dijo ella, y había certeza en su voz, no contrariedad. «No cualquiera lo hace». No respondí a eso. «¿Cómo se siente?», pregunté. «Débil todavía, pero mejor». Apoyó la mano en su vientre, un gesto automático, de esos que las embarazadas hacen sin darse cuenta. «El bebé se está moviendo. Eso es buena señal». «Es buena señal», coincidí. Lucas me observaba con esos ojos que calculaban todo. Le conté a don Aurelio, le dijo a su madre, con la voz directa que era su característica. Sobre el papá. Marta cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, me miró. «Él va a buscar», dijo. No como noticia, sino como confirmación de algo que sabía que yo ya sabía. «Lucas me lo dijo», respiró hondo. «No quería traerle problemas», dijo. «Nos vamos tan pronto como yo pueda caminar». «Usted no va a caminar hoy». «Pero, Marta», dije su nombre por primera vez y ella se detuvo. «Pasó 3 días sin comer, 2 días caminando. Está al final de su embarazo y se desmayó ayer en un camino. Usted no va a caminar hoy». Se quedó mirándome. «¿Y si él aparece? Entonces resolvemos. Usted no lo conoce. No lo conozco, pero conozco este rancho y conozco este camino». Hice una pausa. «Usted llegó hasta aquí. Ahora déjeme ayudar». El silencio que siguió fue de esos que tienen peso propio. Marta miró a su hijo. Lucas miró a su madre. Había una comunicación entre ellos que no necesitaba palabras. Ese lenguaje que se desarrolla entre personas que han pasado por cosas difíciles juntas y han aprendido a entender lo que el otro piensa sin necesidad de preguntar. Lucas dio un leve asentimiento con la cabeza. Marta me devolvió la mirada. «Un día», dijo. «Nos quedamos un día más». «Está bien». Hice la comida mientras Isabela se quedaba en el porche y Lucas en el cuarto con su madre. Hice arroz, frijoles, pollo que tenía en el congelador y una harina sencilla que sabía hacer bien. Comida de rancho, sin sofisticación, pero abundante y caliente como esa familia necesitaba. Llevé el plato de Marta al cuarto. Comió despacio, con cuidado, deteniéndose de vez en cuando como quien está probando su propio estómago. Lucas se quedó sentado en la silla cerca de la ventana, mirando el patio de tierra con ese aire de quien vigila sin querer parecer que está vigilando. Noté eso. No dije nada. Después de comer, los niños durmieron. El cuerpo joven exige lo que necesita cuando encuentra suficiente seguridad para hacerlo. Isabela se acurrucó en la hamaca del porche.
Lucas resistió un rato, pero terminó durmiéndose también en la silla del cuarto de su madre, la cabeza cayendo hacia un lado despacio hasta recargarse en el hombro. Marta se quedó despierta. Llevé la silla de palmas cerca de la puerta del cuarto y me quedé ahí, sin entrar, sin salir. La posición permitía ver el patio por la ventana de la sala y al mismo tiempo mantener el cuarto en el campo de visión. ¿Tiene hijos?, preguntó después de un rato. Tuve un hijo. Vive en Guadalajara ahora. Trabaja en una constructora. ¿Vive aquí solo? Desde hace 7 años. Ella procesó eso. ¿Su esposa se fue? Ella murió. Lo siento. No hay nada que disculpar. Es parte de la vida. Silencio. ¿Cómo se llamaba? Neusa. Marta miró el cuarto. Las paredes sencillas. La lámpara vieja en la mesita de noche. ¿Este era su cuarto? ¿Sí? Se quedó callada un momento, con una expresión que no supe nombrar del todo. No era incomodidad. Era más parecido a cuidado, al reconocimiento de que estaba en un espacio que pertenecía a alguien. Gracias por dejarme quedarme aquí, dijo. Neusa no desperdiciaba una buena cama, respondí. Se enfadaría conmigo si dejara una cama buena vacía, teniéndola usted necesitada. Eso le sacó una sonrisa pequeña a Marta, la primera sonrisa desde que la había encontrado. Era una sonrisa cansada, todavía débil, pero era real. Nos quedamos en silencio un rato, un silencio que ya no era incómodo como el de la víspera, era el silencio de 2 adultos que habían intercambiado información suficiente para estar en el mismo ambiente sin necesidad de llenar el aire con palabras. Fue en ese silencio que lo escuché, o creí escuchar, un ruido afuera, lejano aún pero real, el tipo de sonido que el camino de tierra produce cuando algo pesado pasa por él. Un motor. No el ruido constante de camión de carga que a veces pasaba por la carretera principal más adelante. Este era diferente. Era un motor que desaceleraba, que parecía estar buscando algo, que subía y bajaba de revoluciones como lo hace cuando el conductor está prestando atención al camino y no solo siguiendo derecho. Me levanté despacio. Fui a la ventana de la sala sin hacer ruido. El patio estaba tranquilo. El barroso pastaba en el potrero de al lado. Los perros estaban echados en la sombra del cobertizo. Nada fuera de lo normal. Pero el sonido había sido real. Me quedé parado en la ventana unos 2 minutos, escuchando. El sonido no volvió, o ya había pasado, o se había detenido antes de llegar. Volví a la silla. Marta me observó con los ojos. ¿Qué pasó?, preguntó con voz baja. Nada. Un coche en el camino. Se quedó mirándome. El camino pasa cerca de aquí. Pasa a unos 400 metros. Pero este camino no tiene mucho movimiento. Quien pasa, por lo general lo conozco. ¿Y conoció a este? Hice una pausa pequeña. No escuché bien. Ella entendió lo que eso significaba. Vi sus ojos cambiar. No era pánico. Era ese estado de alerta que se instala cuando el peligro que estabas esperando empieza a dar las primeras señales de que puede estar llegando. Su mano fue de nuevo a su vientre, ese gesto automático de protección. Lucas se movió en la silla, pero no despertó. «Aurelio», dijo Marta, la voz muy baja. «Aquí estoy». «Sí es él. No sabemos si es. Pero si es». La miré. A esa mujer que había planeado con cuidado, que había caminado días, que había dado de comer a sus hijos hasta caer, que había calculado cada paso con lo que tenía disponible y que ahora estaba en una cama ajena, débil, embarazada, con 2 hijos durmiendo a su lado, esperando que el esfuerzo de todo aquello no fuera destruido por un sonido de motor en un camino de tierra. «Si es él», dije con calma, «yo voy primero a la puerta». «No haga eso». «Marta, es peligroso». «Lo sé.
Usted no sabe, dijo ella, y había algo diferente en su voz ahora, algo más profundo, más antiguo. Usted no sabe de lo que es capaz. Me quedé mirándola, y me di cuenta de que esa advertencia no era exageración. No era el miedo amplificado de quien está nervioso, era información. Era alguien pasándome un dato concreto, basado en experiencia vivida, de ese tipo que deja marca. Entonces usted se queda aquí, dije. Con los niños. Puerta cerrada. No le abre a nadie más que a mí. ¿Entendió? Ella vaciló. ¿Entendió? Repetí. Entendí. Bien. Me levanté y fui a revisar la parte trasera de la casa. La ventana del cuarto de los niños daba al huerto. El huerto daba al monte. Si fuera necesario, era camino de salida. Lo marqué mentalmente. Volví a la sala y me quedé cerca de la ventana. El patio siguió tranquilo. El Barroso siguió pastando. Los perros siguieron en la sombra. Y el sonido del motor no volvió. Pero no me alejé de la ventana tan pronto. Porque el campo enseña que a veces el peligro avisa antes de llegar, y quien aprende a escuchar el aviso tiene ventaja sobre quien espera ver para creer. Yo había escuchado, y seguiría escuchando. El resto de la tarde pasó despacio, ese tipo de despacio que no es descanso, es tensión estirada fina como alambre de cerca vieja, que parece que aguanta pero sabes que puede romperse en cualquier momento sin aviso. Me quedé en la sala, cerca de la ventana, haciendo lo que necesitaba hacerse sin alejarme demasiado de la vista del patio. Reparar una silla de montar que tenía la hebilla suelta, afilar el machete que usaba para cortar maleza. Pequeñas tareas manuales que no requieren que la cabeza se mueva del lugar donde estaba. Lucas apareció de la siesta a media tarde. Vino directo hacia mí sin rodeos. ¿Escuchó algo?, preguntó. Lo miré. Ese niño no se perdía nada. Escuché un coche en el camino más temprano, respondí sin mentir. Pasó y se fue. Se quedó mirándome un segundo, evaluando si había algo más que eso. Pero usted se quedó cerca de la ventana, dijo. No era pregunta. Siempre me quedo, respondí. Hábito de hacendado. No pareció del todo convencido, pero no insistió. Se sentó en la silla de la sala y se quedó mirando el patio también, sin hablar. Los dos sentados cerca de la ventana, el hacendado de 53 años y el niño de 7, cada uno con su propio peso, ambos mirando el mismo pedazo de tierra roja como si esperaran lo mismo sin necesidad de coordinarse. Isabela despertó poco después y vino a sentarse en el regazo de su hermano sin pedir permiso, encajando su cuerpo en él con esa naturalidad de niño que encontró el lugar más seguro disponible y fue ahí sin pensarlo dos veces. Lucas le puso el brazo alrededor automáticamente. Hice café. Se los llevé a los dos con un trozo de piloncillo que tenía en el armario. Isabela se comió el dulce de piloncillo con los ojos brillando como si fuera algo exótico. Lucas lo comió despacio, sin quitar la vista de la ventana. El sol se fue poniendo. La sombra de los árboles del monte se fue estirando sobre el patio, y fue cuando el sol estaba en esa posición que ya no calienta pero aún ilumina, esa hora del atardecer que el día anterior había sido la hora en que todo comenzó, que Barroso levantó la cabeza en el potrero. Sus orejas giraron hacia la dirección del camino. Se quedó quieto, todo el cuerpo orientado hacia ese punto, inmóvil como hace cuando está procesando algo que mis oídos todavía no alcanzan. Me levanté de la silla despacio. Lucas me vio levantarme y se levantó también, Isabela aún en su regazo, sus brazos rodeando el cuello de él automáticamente. «Quédate aquí», le dije, la voz baja. Fui hasta la ventana del fondo de la sala, que daba una mejor vista de la entrada del patio y del tramo de carretera que se veía entre los árboles. Tardó unos 30 segundos. Luego apareció una camioneta blanca, vieja,
con el parachoques abollado en la parte delantera derecha y una antena larga en la cabina. Venía despacio por el camino de tierra, levantando polvo fino detrás, y aminoró la marcha cuando llegó a la altura de la entrada de mi rancho. Se detuvo. Se quedó quieta unos 20 segundos, el motor encendido, el polvo que había levantado pasando por encima de ella con el viento flojo. No podía ver quién estaba dentro por el reflejo del sol en el parabrisas, pero la camioneta estaba mirando hacia la hacienda. Sentí mi corazón latir diferente, no de miedo, era algo más antiguo que el miedo, más profundo, el tipo de alerta que el cuerpo produce cuando reconoce que el momento se puso serio de verdad. La camioneta se quedó parada unos 10 segundos más. Luego giró lentamente para entrar a la propiedad. «Lucas», dije sin quitar los ojos de la ventana. «Ya vi», respondió él detrás de mí. Me volví hacia él. «Lleva a tu hermana al cuarto de tu mamá ahora. Cierra la puerta. No le abras a nadie que no sea yo». El rostro de él se puso blanco, pero no se paralizó. Tomó a Isabela en brazos, ella que había percibido el ambiente y se había quedado callada sin preguntar nada, y se fue al cuarto en pasos rápidos y silenciosos. Oí la puerta cerrarse. «Respira, Aurelio». Fui hasta la puerta principal, la abrí y salí al porche antes de que la camioneta llegara al patio. Mejor estar afuera, en terreno que conozco, que esperar adentro. La camioneta entró al patio y se detuvo a unos 15 metros del porche. El motor se quedó prendido por unos 5 segundos más. Luego se apagó. La puerta del conductor se abrió. El hombre que bajó era grande, no demasiado alto pero ancho, con ese tipo de complexión física que viene del trabajo pesado y no del gimnasio. Tenía unos 40 años, la piel quemada por el sol, el pelo corto y una expresión en el rostro que reconocí inmediatamente porque es la expresión que algunos hombres cargan todo el tiempo sin darse cuenta. Era la expresión de quien está acostumbrado a que las cosas hagan lo que él quiere. Se quedó parado junto a la camioneta un momento, mirándome. Luego caminó despacio hacia el porche, las manos libres, el paso demasiado tranquilo para ser tranquilo de verdad. «Buenas tardes», dijo. «Buenas tardes», respondí. «Disculpe la molestia». La voz era tranquila hasta educada, ese tipo de educación que es cáscara, no contenido. «Estoy buscando a mi familia, mi mujer y mis hijos. Desaparecieron hace unos días y estoy recorriendo los caminos de la región preguntando si alguien los ha visto». Lo miré, al rostro, a los ojos, que no tenían la expresión de esposo preocupado que la voz intentaba montar. Había otra cosa en los ojos. Había la expresión de quien busca algo que considera suyo y está molesto por tener que buscarlo. «No he visto a nadie», respondí. Simple, directo, sin elaboraciones, se quedó mirándome. «La señora está embarazada», continuó, como si yo no hubiera respondido. «Pelo oscuro, unos 30 años, 2 hijos, un niño y una niña». «¿No habrá visto a alguien así por el camino?» «Este camino no tiene mucho movimiento», dije. «Paso por él todos los días y casi nunca me encuentro con nadie». Asintió despacio, pero los ojos siguieron evaluándome. Pasó la mirada por el patio, por el porche, por las ventanas de la casa. Esa mirada de quien está contando detalles, buscando inconsistencias. Vio a Barroso en el potrero. «Qué buen caballo», dijo. «Gracias. ¿Usted vive aquí solo?» «Sí, solo». «¿Desde hace mucho?» «Desde hace mucho». Las respuestas cortas eran a propósito. Cuanto menos hablara, menos material le daba para trabajar. Un hombre así, acostumbrado a extraer información de la gente, aprende a usar cada palabra que el otro dice. Palabra corta da menos oportunidad. Se quedó mirándome un momento. Luego sonrió. Era una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Usted sabe», dijo, la voz poniéndose un poquito más baja, más directa, sin abandonar la calma,
que esconder familia del marido es cosa seria. Causa problemas a quien esconde. No parpadeé. Yo no he escondido a nadie, respondí. Y si quieres saber si alguien pasó por el camino, la pregunta correcta es preguntar en el pueblo de San Benito, unos 20 kilómetros al este. Ahí sí hay más movimiento. Se quedó mirándome. Estaba calculando. Podía verlo. Estaba sopesando lo que yo había dicho, sopesando mi expresión, sopesando si estaba mintiendo o si lo estaba despidiendo porque realmente no sabía nada. Era el tipo de cálculo que hombres así hacen rápido y con frecuencia. «Voy a pasar por ahí entonces», dijo después de un momento. «Buena suerte». No se movió de inmediato. Se quedó unos 5 segundos más mirándome, con esa sonrisa que no era sonrisa, como si me estuviera dando una última oportunidad de cambiar la respuesta. No cambié. Se giró sobre sus talones, volvió a la camioneta y entró. El motor arrancó. La camioneta dio reversa despacio, salió del patio y tomó el camino en la dirección que yo le había indicado. Me quedé en el porche hasta que desapareció en la curva del monte. Luego me quedé un tiempo más escuchando el sonido del motor disminuir en la distancia. Cuando el sonido terminó por completo, solté el aire que había retenido sin darme cuenta. Entré a la casa. Di 3 golpes leves a la puerta del cuarto. «¡Soy yo!». La puerta se abrió. Lucas estaba del lado de adentro, la mano en el pomo, con esa postura de quien se quedó parado detrás de la puerta todo el tiempo escuchando lo que podía. ¿Era él? La voz salió pequeña. Era. Marta estaba sentada en la cama con Isabela, abrazada a ella, los 2 brazos de la niña enrollados en la madre, el rostro enterrado en su hombro. Marta tenía la mano extendida en la espalda de su hija, los ojos cerrados. Cuando abrió los ojos y me vio, preguntó sin hablar. «Ya se fue», dije. «Por ahora. Por ahora». Esas 2 palabras quedaron flotando entre nosotros. Lucas se acercó a mí. «Va a volver», dijo. No era pregunta. «Puede ser», respondí. «¿Cuándo?» «Cuando descubra que en San Benito no hay nada». Lucas calculó. «¿Cuánto tiempo lleva?» «1 hora, hora y media de camino. Si se va luego, vuelve antes de que anochezca». El niño asintió, miró a su madre. Luego me miró a mí. «Necesitamos un plan», dijo. 7 años, hablando de que necesitamos un plan, con la misma seriedad de adulto que había cargado desde el primer momento. Miré a Marta. Ella me estaba mirando también, la mano aún en la espalda de Isabela que se había dormido en su regazo de tanto miedo. Y pensé que había llegado ese momento en que uno necesita dejar de esperar que el problema pase y empezar a decidir qué va a hacer cuando regrese. Porque iba a regresar. Yo lo sabía, y ahora los 2 lo sabíamos. Me senté en el borde de la cama del cuarto de Neusa. Marta estaba recargada en las almohadas, Isabela dormida a su lado con la respiración lenta de niña que agotó el miedo y cayó en el sueño. Lucas jaló la silla de palma y se sentó cerca. Los codos en las rodillas, la postura de ese niño que había decidido participar en todo lo que concierne a la familia. No le pedí que saliera. Sería incorrecto. Había cargado ese peso junto con su madre desde el principio. Excluirlo ahora sería una mentira protectora que no merecía. «¿Qué tienes aquí?», preguntó Marta, la voz baja para no despertar a la hija. «¿A qué te refieres?» «Transporte. ¿Algo además del caballo?» «Tengo una camioneta vieja en el cobertizo», respondí. «Pero la batería ha estado fallando desde hace semanas. Iba a llevarla a la ciudad a finales de mes». Cerró los ojos rápidamente, no por desesperación, sino por cálculo. «¿El teléfono funciona aquí?» «El fijo de la casa funciona. La señal de celular es mala, pero en la parte alta del patio a veces agarra.
¿Tienes alguien a quien puedas llamar? ¿Alguien de confianza? Pensé. Tenía a José Marcelino, C. Marcolino, José Marcelino o Chepe como sobrenombre, pero usaré el nombre completo para formalidad inicial. El vecino más cercano, rancho a 11 kilómetros. Un buen hombre, discreto, que me había ayudado cuando Neusa murió y a quien yo había ayudado a cambio algunas veces a lo largo de los años. Era el tipo de relación que el interior construye despacio y que vale mucho cuando se necesita. Tengo un vecino, dije. Él tiene una buena camioneta. Si le marco ahora, viene. ¿Confías en él? Con mi vida. Marta me miró. Había una evaluación en esa mirada, ese tipo de evaluación que una persona que ha pasado por una traición aprende a hacer con cuidado antes de confiar en cualquier cosa que alguien diga. ¿Con la vida de ellos también?, preguntó. Con la vida de ellos también. Se quedó mirándome un segundo más. Luego asintió. Me levanté y fui al teléfono fijo que estaba en la pared de la cocina. Un aparato viejo de disco que había mantenido funcionando no por nostalgia, sino porque en un rancho del interior, cuando la luz se va y el celular no agarra, el fijo todavía funciona. Llamé a José Marcelino, contestó al segundo tono. No le expliqué todo, no era necesario. Le dije que tenía una situación, que necesitaba ayuda, que era serio, y José Marcelino, que en 30 años de vecindad había aprendido que cuando yo decía serio era porque lo era, dijo que salía en 20 minutos. Colgué y volví al cuarto. «Ya viene», dije. Lucas soltó un pequeño suspiro. La primera concesión de alivio que se había permitido en horas. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Marta. «Unos 40 minutos, dependiendo del camino». Asintió. ¿Y si Gilmar regresa antes? Era la pregunta que ya me había hecho a mí mismo mientras caminaba de regreso al cuarto. El cálculo era el siguiente. San Benito quedaba a unos 20 kilómetros. Camino de Tierra Malo, en ese tramo, llevaba 40 minutos en condiciones normales, más 40 de vuelta. Si iba directo, sin parar, sin perder tiempo preguntando en el pueblo, regresaría en un estimado de 1:30 a 2 horas. José Marcelino tardaba 40 minutos. El margen existía. Pero el margen en una situación así es algo frágil. Si regresa antes de que llegue José Marcelino, dije, te quedas en el cuarto con los niños, puerta cerrada, y yo me encargo afuera. Aurelio, Marta, soy el dueño de este rancho. Él entró a mi patio sin ser llamado, me hizo preguntas con amenaza de por medio y se fue porque yo lo dejé. Si regresa, la conversación es diferente. Se quedó mirándome. No sabes con quién estás tratando. Y él no sabe con quién está tratando, respondí. No lo dije con soberbia. Lo dije con la calma de quien conoce su propio terreno, quien conoce cada palmo de la tierra que pisa, quien sabe dónde el camino es ancho y dónde es angosto. Lucas me miró con algo en los ojos que no supe nombrar exactamente. No era admiración, se parecía más a reconocimiento, como si esas palabras hubieran dicho algo que él necesitaba escuchar. «Tienes que comer algo», le dije a Marta. «Los dos tienen que comer antes de irse». «No tengo hambre». No estoy preguntando si tienes. Estoy diciendo que necesitas comer». Casi sonrió. «Eres muy terco». «Soy ranchero», respondí. «Es lo mismo». Fui a la cocina e hice lo que se podía hacer rápido. Calenté frijoles, hice huevos revueltos, corté un trozo del queso que había en el refrigerador y puse pan. Simple, rápido, suficiente. Llevé al cuarto en una charola que había sido de Neusa, una charola de madera oscura con borde de metal que ella usaba cuando alguien enfermaba y necesitaba comer en la cama. Marta comió mejor que en la madrugada. El estómago había descansado lo suficiente para aceptar más. Lucas comió rápido, con esa urgencia práctica de quien entiende que comer ahora es parte del plan.
Desperté a Isabela con cuidado. Abrió los ojos, desorientada por un segundo, y miró alrededor como niña que no sabe inmediatamente dónde está. Luego me vio a mí. Luego vio a su hermano. Luego a su madre. Y se asentó en el mundo de nuevo. Le di el plato. Comió sin quejarse, con ese apetito que el miedo agota y el alivio temporal devuelve. Mientras comían, fui a hacer lo necesario. Fui al cobertizo, tomé la linterna grande y di una vuelta por el perímetro del rancho. No por paranoia, sino por necesidad. Necesitaba saber si había alguna señal de que Gilmar había regresado por un camino diferente, si había rastro de carro en un lugar donde no debía haber, si los perros estaban callados porque todo estaba bien, o porque había algo malo que aún no habían detectado. Los perros estaban callados de la manera correcta. El perímetro estaba limpio. Barroso estaba en el potrero, tranquilo. Volví a la casa. El cielo estaba oscureciendo rápido ahora, ese oscuro de rancho que no tiene alumbrado público que lo retrase, que cae de golpe cuando cae. Las estrellas comenzaban a aparecer en cantidad que la ciudad nunca deja ver. Y el monte estaba en ese silencio profundo que es a la vez hermoso y pesado para quien está esperando algo que no quiere que llegue. Entré a la sala y me senté en la silla cerca de la ventana. 10 minutos. 20. El cuarto estaba en silencio. Isabela se había dormido de nuevo. Lucas estaba despierto. Podía oír su leve movimiento de vez en cuando, pero no salía. 30 minutos. Fue entonces cuando los perros ladraron. No el ladrido normal de aviso que dan cuando oyen animales en el monte. Era el ladrido diferente, ese que reservan para gente que no conocen llegando de noche. Me levanté, fui a la ventana. 2 faros aparecieron en la entrada del camino. Me quedé mirando por 3 segundos, calculando. La velocidad era la de quien conoce caminos malos y no quiere dañar el carro. El ángulo de los faros era de vehículo más alto que un auto de paseo. Camioneta. ¿Pero cuál? Fui a la puerta principal y prendí la luz del porche. La camioneta entró al patio despacio. Era azul oscuro, no era blanca. José Marcelino bajó antes de apagar el motor. Ese apuro suyo cuando sabe que la situación es seria. «Aurelio», dijo llegando al porche. «Yepe, gracias por venir tan rápido». Me miró a los ojos. «¿Qué está pasando?», le expliqué en menos de 2 minutos. José Marcelino es de ese tipo que escucha sin interrumpir, sin hacer muecas, sin precipitar reacciones. Cuando terminé, se quedó callado un segundo. «¿La mujer está en condiciones de viajar?», preguntó. «No está bien, pero está mejor de lo que estaba». «¿A dónde la vas a llevar?». «Necesita un médico primero. Ya después vemos lo demás. Hay una clínica en el pueblo, a 2 horas de aquí por la carretera buena. Es suficiente lejos». Él asintió. «Entonces vámonos ya. Cuanto más tiempo pase aquí, más chance tiene ese hombre de regresar». Fui al cuarto. Marta estaba despierta, con los ojos fijos en la puerta cuando entré, como si hubiera escuchado el motor y se hubiera puesto alerta. Lucas también estaba de pie, junto a la cama. «Don Beto ya llegó», dije. «Es hora de irnos». Marta me miró. «Aurelio, todo está bien. No sé cómo agradecerle». «No tienes que agradecer, tienes que irte». La ayudé a levantarse. Estaba más firme que el día anterior, las piernas aguantando mejor, pero mantuve mi brazo de apoyo mientras cruzaba el cuarto y el pasillo. Lucas cargó a Isabela, que se había despertado de nuevo, la niña abrazada al cuello de su hermano, los ojos grandes en la oscuridad del pasillo. En el porche, don Beto se quedó callado al ver a la familia. Ese vistazo rápido que evaluó toda la situación en segundos. La mujer embarazada y débil, los niños con las marcas de días difíciles en el rostro, y no dijo nada más allá de lo necesario. «La troca tiene el asiento de atrás abatido», le dijo a Marta. «Puedes acostarte allá atrás si lo necesitas».
Puedo, respondió ella. La ayudé a entrar. Lucas entró por el otro lado y jaló a Isabela para que se sentara con él. Don Beto se fue al asiento del conductor. Iba a cerrar la puerta de la camioneta cuando Marta me detuvo del brazo. La miré. Me miraba con esos ojos oscuros que habían estado cerrados en el camino de terracería el día anterior. Esos ojos que pensé que quizás no volverían a abrirse. «Apareciste justo a tiempo», me dijo. No respondí. Soltó mi brazo, cerré la puerta, me aparté. Don Beto encendió el motor, y fue cuando la troca comenzó a moverse que lo escuché. Viniendo del camino desde la curva del monte, el sonido inconfundible de un motor acercándose rápido. Más rápido que antes, con la urgencia de alguien que encontró lo que buscaba o que descubrió que había sido engañado. Aparecieron faros en la curva, blancos, altos. Don Beto también los vio. Detuvo la troca. Miré hacia el camino. La camioneta blanca venía en camino. Hay momentos en la vida que no piden permiso para empezar. Simplemente suceden, y cuando uno se da cuenta ya está dentro de ellos, sin tiempo para prepararse, sin tiempo para pensar en todo lo que debió haber pensado antes. La camioneta blanca venía por el camino con esa velocidad que ya no era la de alguien buscando. Era la velocidad de alguien que había encontrado el rastro y lo estaba siguiendo hasta el final. Los faros barrieron el patio cuando tomó la última curva antes de la entrada del rancho. Tenía unos 20 segundos, quizás menos. «Don Beto», le dije, la voz baja y firme, «apaga los faros y no muevas la troca». Él apagó sin preguntar. Fui a la puerta trasera de la troca azul y la abrí. «Acuéstate», les dije a Lucas y Marta. «Debajo del asiento, los dos, Isabela junto a su mamá». Lucas no dudó. Empujó a su hermana con cuidado al suelo de la troca y se acostó sobre ella, formando una barrera con su propio cuerpo. Marta bajó del asiento con dificultad, la panza grande dificultando el movimiento, y la ayudé a agacharse. Mi mano en su brazo hasta que estuvo recostada de lado sobre la alfombra del piso. Cerré la puerta despacio, sin hacer ruido. La camioneta blanca entró al patio. Fui al porche. Me posicioné en el centro, de frente al patio, con la luz del porche a mis espaldas. La luz me hacía una silueta, dificultaba que vieran mi expresión, pero me permitía ver con claridad quién llegaba. Pequeña ventaja, pero ventaja. El motor de la troca blanca se apagó. Gilmar bajó. A diferencia de la primera vez, no había esa falsa calma en su postura. El paso era más rápido, los hombros más erguidos, la mandíbula apretada. Había algo que había cambiado en él entre la primera visita y esta. Había ido a San Benito, había preguntado, había descubierto que nadie había visto nada, y había regresado sabiendo que yo había mentido. Se detuvo a unos 8 metros del porche. Me miró. «Me mandaste al lugar equivocado», dijo, sin saludo, sin disimulo, la voz directa como un cuchillo sacado de la funda. «Te dije dónde había más movimiento», respondí. «Si no encontraste nada allá, es porque no había nada». Encontré a un hombre en la gasolinera de San Benito. Dio un paso lento hacia el porche. Dijo que no vio mujer embarazada con 2 niños pasar. Pero sí dijo que vio una troca güera ayer en el camino de Córrego Fundo. Pausa. «Este camino de aquí». No dije nada. Y entonces me puse a pensar. Continuó deteniendo su paso a unos 5 metros. Una troca en un camino sin movimiento, yendo hacia un rancho que está aquí al final. Y el dueño de este rancho dice que no vio a nadie. Nos quedamos mirando. En ese silencio podía escuchar el monte a la redonda, los grillos, el viento suave en las hojas del monte, y detrás de mí, a unos 15 metros, Don Beto y esa familia agachados dentro de una troca azul con los faros apagados. «¿Me estás acusando de algo?», pregunté. «Te estoy preguntando dónde está mi familia».
Y yo te estoy diciendo que no vi a tu familia. Dio 2 pasos más. Se detuvo a unos 3 metros del porche. Ya podía verle el rostro con claridad bajo la luz. Era un rostro endurecido por los años, no de la forma en que el trabajo endurece, sino de la forma en que el coraje endurece. Había tensión en sus mandíbulas, una frialdad en los ojos que no era la frialdad de alguien tranquilo. Era la frialdad de alguien que aprendió a contener el coraje hasta que decide que es la hora. ¿Sabes qué creo?, dijo. No lo sé, y no necesito saberlo. Creo que estás escondiendo a mi mujer en esta casa. Puede creer lo que quiera. Esta es mi propiedad y yo no escondo a nadie. Se quedó mirándome. Sus ojos barrieron la fachada de la casa detrás de mí, las ventanas, la puerta abierta de la sala, buscando señales, buscando inconsistencias, buscando cualquier cosa que confirmara lo que él ya había decidido que era verdad. ¿Le importa si doy un vistazo?, dijo. Y eso no era una pregunta, era el tipo de frase que parece pregunta pero es un avance, que usa la forma educada para tantear si el otro retrocede. Yo no retrocedí. «Me importa», respondí. Silencio. Sus ojos cambiaron. La fina capa de educación forzada que había mantenido desde que entró al patio se desvaneció. Lo que quedó debajo era más directo, más crudo. «Mira», dijo, la voz bajando de tono hasta quedar casi susurrada. «No sé quién eres, ni qué crees que estás haciendo, pero esa mujer es mi esposa, y esos hijos son mis hijos, y tengo todo el derecho de llevármelos a casa». «Derecho», repetí. «Eso, derecho». Bajé el primer escalón del porche, despacio, con calma deliberada. Me detuve ahí, en el escalón, que me ponía a su misma altura, pero todavía dentro del espacio del porche. «Viví 53 años en este campo», dije, la voz calmada de la forma en que el campo te enseña a ser tranquilo cuando la situación es seria. «Trabajé esta tierra desde los 15 años. Enterré a mi mujer en esta tierra. Crié a mi hijo en esta tierra». Hice una pausa. «Y en todo ese tiempo aprendí algo sobre el derecho». Se quedó mirándome. «El derecho no es lo que creemos tener». Bajé el segundo escalón. Ya estaba en el patio, a 3 metros de él. «El derecho es lo que uno puede sostener cuando mira a los ojos al que está del otro lado». El silencio se hizo pesado. Gilmar se quedó quieto. Estaba sucediendo algo en él que yo podía ver pero no podía nombrar completamente. Era el encuentro entre el coraje que él había traído y la calma que yo había puesto enfrente, y esas 2 cosas se estaban midiendo. Un hombre así no está acostumbrado a la calma, está acostumbrado al miedo o al coraje de vuelta. El miedo lo usa, el coraje lo combate, la calma no sabe qué hacer. «Usted no tiene nada que ver con esto», dijo, pero su voz había perdido algo de dureza. «Tuve algo que ver cuando entré a este camino ayer y encontré lo que encontré». Eso le provocó algo que vi pasar por su rostro como una nube rápida. «¿Qué encontraste?». La voz más baja aún. Encontré a 2 niños en el camino de terracería, al caer la tarde, solos, tratando de despertar a su madre que se había desmayado de hambre. Pausa deliberada. Dejé que se asentara. De hambre. 3 días sin comer para darles lo que tenía. Descalzos. 2 días caminando. En pleno estiaje de Zacatecas, San Luis Potosí, referencia a sequía. Gilmar se quedó inmóvil. Había algo en su rostro que no podía leer completamente. No era culpa, o al menos no solo eso. Era más complicado que eso. Esa mezcla que existe en ciertos hombres entre lo genuino y lo fabricado, entre lo que sienten de verdad y lo que construyeron encima para no tener que sentir. «No sabes lo que pasó entre nosotros», dijo. «No lo sé, y no necesito saberlo para saber lo que vi». Ella exageró. Ella siempre hace eso, dramatiza las cosas. «Gilmar», dije su nombre con firmeza, no con coraje, con firmeza.
Se detuvo. Una mujer embarazada no camina 2 días descalza en un camino de terracería y se desmaya de hambre por dramatizar. Cada palabra salió separada, clara, sin espacio para otra interpretación. Ella hace eso porque no tiene otra salida. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Era el silencio de una verdad que había sido dicha en voz alta en el patio de un rancho en el interior del país, con el monte alrededor y las estrellas arriba, y que no tenía a dónde ir sino quedarse flotando entre nosotros dos. Gilmar miró al suelo por un segundo. Solo un segundo. Cuando levantó los ojos, había algo diferente en ellos. No arrepentimiento, no transformación, pero había una grieta en algo que había mantenido cerrado, y por las grietas a veces pasa algo de luz, aunque sea pequeña. «Quiero ver a mi familia», dijo. El tono de su voz había cambiado. Ya no era la voz de la llegada. Era una voz más vieja, más profunda, más parecida a la de alguien cansado de algo sin saber cómo detenerlo. Me quedé mirándolo. Calculé el riesgo, calculé lo que sabía y lo que no sabía, calculé lo que Marta había dicho, sus palabras sobre de qué era capaz él, la advertencia que ella había dado con la seriedad de quien tiene un motivo concreto para advertir, y calculé también esa grieta en su rostro. «Aquí no se va a resolver esto», dije. «Si quieres ver a tu familia, será de la forma correcta, con alguien mediando, con una conversación de verdad, no en la entrada de un rancho de noche». Se quedó mirándome. «Usted no puede impedirme de...» «No estoy impidiendo nada». Mantuve la voz calmada. «Te estoy diciendo que de la forma en que llegaste hoy, con ese paso y esa voz, no va a servir de nada. Vas a asustar a los niños, vas a asustarla a ella, y te irás igual que viniste, sin nada resuelto». Pausa. «Si quieres resolverlo de verdad», continué, «regresa mañana, de día, sin prisas, y vemos qué se puede hacer». Eso quedó en el aire. Gilmar se quedó parado por un tiempo que pareció más largo de lo que probablemente fue. El rostro cerrado, los ojos calculando, sopesando, yendo y viniendo entre el coraje que había traído y alguna otra cosa que no lograba nombrar completamente, pero que estaba ahí. Entonces, sin decir nada, giró, regresó a la troca, encendió el motor, y por segunda vez ese día, la camioneta blanca salió de mi patio y tomó el camino del monte, los faros alejándose hasta desaparecer en la oscuridad. Me quedé parado en el patio hasta que el sonido se desvaneció por completo. Luego me giré. Don Beto había bajado de la troca azul en algún momento durante la conversación y estaba parado cerca del parachoques, mirándome con esa expresión callada suya, que era difícil de descifrar, pero que yo conocía lo suficientemente bien como para saber que era una expresión de respeto. «Aurelio», dijo, bajo. «Don Beto, no sé cómo hiciste eso». No respondí. Fui a la puerta trasera de la troca y la abrí. Lucas seguía agachado sobre su hermana, sus brazos extendidos a ambos lados de ella como protección. Isabela tenía el rostro enterrado en el colchón improvisado de ropa que su madre había puesto debajo de ella. Marta estaba de lado, la mano en la barriga, los ojos abiertos mirándome con una expresión que era a la vez alivio y algo que tardé un segundo en reconocer. Era asombro. El tipo de asombro de quien no estaba acostumbrada a ver a alguien mantenerse firme por ella. «Se fue», dije. Lucas levantó la cabeza despacio. Sus ojos evaluaron mi rostro, buscando confirmación de que decía la verdad, y no intentaba calmarlos. «¿Se fue de verdad?», preguntó. «Sí». El muchacho cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, había algo en ellos que yo no había visto antes. No era alegría, todavía no. Era más parecido al alivio que llega después de mucho tiempo de sostener algo pesado, ese momento en que los músculos se aflojan
porque ya no tienen que esforzarse. Ayudé a Marta a sentarse de nuevo en el asiento. Se movió despacio, con cuidado, la mano en mi brazo para estabilizarse. Cuando estuvo sentada, se quedó mirándome por un momento sin hablar. «¿Qué le dijiste?», preguntó, la voz baja. «Le dije la verdad». «¿Se fue?». «Sí». «Él nunca se va cuando se enoja». «Hoy se fue». Se quedó mirándome. Había preguntas en esa mirada que sabía que ella no haría, no ahora, quizás nunca. A veces las preguntas se quedan, pero las respuestas son suficientes incluso sin ellas. «¿Va a volver?», preguntó Lucas, la voz saliendo desde el asiento de atrás. Lo miré. «Puede ser», respondí con honestidad. «Por eso te irás ahora con don Beto y tu mamá y tu hermana, y te quedarás lejos de aquí hasta que las cosas se resuelvan de la manera correcta». «¿Y tú?», preguntó Isabela, esa vocecita fina que había estado callada por tanto tiempo. La miré a ella, a esa niña de 5 años que había sostenido la mano de su madre en el camino de terracería, tratando de despertarla, que se había dormido abrazada a su hermano, que había cargado todo eso sin entender completamente qué era, pero sintiendo su peso de todos modos. «Yo me quedo aquí», respondí. «Este es mi rancho». Isabela se quedó mirándome. «¿Te vas a quedar solo otra vez?», preguntó. Esa pregunta de 5 años, que fue directo al lugar que ella no sabía que existía. Hice una pausa. «Estoy acostumbrado», respondí. Pero Isabela siguió mirándome con esos ojos oscuros que no aceptaron eso como respuesta suficiente. Don Beto puso la mano en mi hombro. «Vámonos», le dijo a Marta. «Necesitas irte ahora mientras el camino está libre». Marta asintió, pero antes de que cerrara la puerta, me sujetó el brazo de nuevo. «Aurelio», dijo. Esperé. «¿Tienes teléfono allá en el pueblo? ¿Alguien que pueda recibir un recado? Tengo el número del hijo. Puedes mandarle un mensaje y él me lo pasa». Ella guardó eso mentalmente. «Yo avisaré cuando sepa algo», dijo ella. «Cuando estemos a salvo». No dijo nada. Cerré la puerta. Di un paso atrás. Cemar Colino se metió por el lado del conductor y encendió el motor. La camioneta azul avanzó lentamente por el patio, giró en la salida y tomó el camino en dirección opuesta a la que Gilmar había tomado. Los faros se fueron haciendo pequeños entre los mezquites del monte hasta convertirse en 2 puntos de luz amarilla que oscilaban con el camino accidentado. Luego desaparecieron. Me quedé parado en el patio, solo, igual que me había quedado todas las noches de los últimos 7 años. El monte estaba en calma alrededor. El viento había parado por completo y el aire tenía esa quietud del interior de Guanajuato cuando la madrugada ya se siente de lleno. Las estrellas llenaban el cielo con esa abundancia que solo existe lejos de la ciudad, más estrellas que oscuridad, más luz de la que parece posible. Barroso resopló allá en el pastizal. Me giré hacia él. Me estaba mirando por encima de la cerca, las orejas en mi dirección. «Está bien», le dije. «Todo va a estar bien». Se quedó quieto. Entré a la casa. El cuarto de Neusa estaba vacío ahora. La cama estaba ligeramente hundida donde Marta se había acostado, la almohada con la marca de su cabeza, el velador aún encendido, proyectando esa luz amarilla tenue sobre las paredes sencillas. La taza que había usado en la madrugada aún estaba en la mesita de noche. Fui a apagar el velador. Me detuve en la puerta un segundo, mirando ese cuarto que había quedado vacío después de Neusa y que había quedado vacío de nuevo ahora. Pero había algo diferente. No sé explicarlo bien. No era la presencia de nadie, porque no había nadie. Era más como el rastro que las cosas dejan al pasar.
el rastro de una mujer que había dormido allí cuando ya no tenía fuerzas para seguir, que se había despertado en plena madrugada con miedo por sus hijos, que había comido de una taza mientras sus ojos me evaluaban intentando entender si podía confiar. El rastro de Lucas en la silla al lado de la cama, de Isabela abrazada a su madre. La casa había tenido gente de nuevo por 2 días, y eso le había hecho algo que el vacío de los próximos días dejaría más evidente antes de irse. Apagué el velador, cerré la puerta. Me senté en la terraza con el café que se había enfriado en la cocina, y me quedé escuchando el silencio. El desierto tiene una forma particular de tratar las cosas que suceden en él. No guarda rencor, no celebra, no dramatiza, simplemente continúa. El sol sale por el mismo lugar, el polvo se levanta con el mismo viento, el ganado pasta en el mismo potrero, y la vida de la tierra sigue el ritmo que siguió antes y que seguirá después, independientemente de lo que el hombre haga o deje de hacer en medio de ella. Aprendí eso temprano, pero solo lo entendí de verdad después de que Neusa murió, y miré por la ventana a la mañana siguiente, esperando que el mundo hubiera cambiado de alguna forma visible, y no había cambiado nada. El monte estaba ahí, la cerca estaba ahí, Barroso estaba ahí, y yo necesitaba levantarme y trabajar porque el ganado no sabe que estamos tristes. La mañana después de que C. Marcolino se llevó a la familia fue exactamente así. Me desperté antes del sol, preparé café, me senté a la mesa de madera con la taza humeante, y el silencio de la cocina estaba ahí del mismo modo que siempre. Pero había algo diferente en él ahora, alguna cualidad en el silencio que no era igual al de antes. Ya no era ese silencio vacío que la viudez instala lentamente en una casa, que va llenando cada rincón con ausencia, hasta que la ausencia se vuelve la presencia más constante del lugar. Era un silencio que había tenido gente recientemente, y eso es diferente. Tomé el café, me puse el sombrero y fui al patio. Barroso estaba en la cerca esperándome, las orejas erguidas, el hocico estirado en mi dirección. Le di el trozo de piloncillo que siempre llevaba en el bolsillo de la camisa para esos momentos, y lo tomó con sus labios suaves, con esa delicadeza que los caballos grandes a veces tienen y que sorprende a quien no los conoce. Me quedé con la mano extendida sobre su cuello por un momento, sintiendo el calor de su cuerpo y el ritmo de su respiración. «Hicimos lo que teníamos que hacer», le dije. Se quedó quieto. «Ahora toca esperar». Solté el piloncillo de la mano y fui a trabajar. Los 3 días que siguieron fueron días normales de rancho. Arreglé la cerca del potrero de atrás que había quedado pendiente. Le cambié la banda a la bomba de agua que había comenzado a chirriar. Llevé el ganado al potrero de abajo, que estaba más verde después del chubasco que había caído al principio de la semana. Hice las cosas que requerían las manos y dejé que la cabeza se fuera con ellas, porque el trabajo de rancho tiene esa cualidad, ocupa el cuerpo entero, y cuando el cuerpo está ocupado, la mente está más tranquila. Gilmar no regresó. Al segundo día fui al pueblo de San Isidro a comprar despensa y pregunté con cuidado a algunas personas si habían visto camionetas blancas circulando. Nadie había visto nada desde 2 días antes. Eso me dijo algo sin decirme todo, pero era información suficiente para trabajar. Al tercer día mi hijo Renato llamó del número que le había dado a Marta. Llamó por la tarde cuando yo regresaba del pastizal, y su voz tenía esa mezcla de preocupación y curiosidad que siempre ha tenido desde niño cuando algo se sale de lo ordinario. «Padre», me dijo, «recibí un mensaje de una mujer llamada Marta. Dijo que era para avisarte que llegó bien, que los niños están bien, que la están atendiendo y que el bebé también está bien». Me quedé parado en medio del patio con el teléfono en la oreja. «¿Dijo algo más?», pregunté.
Dijo que entenderías el recado. Pausa. Padre, ¿qué pasó? Te lo cuento después. Padre, Renato, te lo cuento después. Todo está bien. Se quedó quieto un segundo, de esa forma suya que heredó de Neusa, aceptando cuando la conversación llegaba hasta donde podía llegar por ahora. Está bien, dijo él, pero cuéntamelo pronto, ¿eh? Lo prometo. Colgué. Me quedé parado en el patio un momento con el teléfono en la mano, mirando el monte en la dirección por donde la camioneta azul de C. Marcolino se había esfumado 3 días antes. Había llegado bien. Los niños estaban bien. El bebé estaba bien. Algo se asentó en mi pecho con eso, no de la forma dramática de quien espera ansioso y finalmente recibe la noticia, sino de una forma más quieta, más profunda, parecida a la sensación que llega cuando uno termina un trabajo que necesitaba hacerse y ve que se ha mantenido firme. Fui a guardar el teléfono y continué con el servicio de la tarde. 1 semana y 2 días después, C. Marcolino apareció en el rancho. Era media mañana. El sol ya estaba caliente. Yo estaba en el cobertizo ajustando la montura de Barroso cuando escuché su camioneta entrar al patio. Se bajó con esa actitud tranquila que es su marca, sin prisas, sin drama, como si estuviera pasando de visita de rutina. Trajo una botella de buen aguardiente y 2 vasos. Nos sentamos a la sombra de la terraza. Sirvió los 2 vasos sin preguntar si quería, porque 7 años de ser vecinos evita ese tipo de preguntas. Ella se puso en contacto con asistencia social en Pose, dijo después de un trago. Me lo dijo C. del registro civil. Su situación quedó asentada. Ahora tiene abogada, una mujer del programa de apoyo del municipio. Y Gilmar fue notificado. C. Marcolino giró el vaso en sus manos. Parece que no era la primera vez que alguien lo notificaba. Ya tenía antecedentes. Eso me dijo algo que las palabras de Marta ya habían dicho sin decirlo tan directamente. ¿El bebé? Pregunté. Nació. Me miró. Niña. Nació 3 días después de que se fueron de aquí. Parto normal. Todo bien. Me quedé escuchando aquello por un momento. Una niña, nacida 3 días después de dejar mi rancho. 3 días después de una madre que había dado de comer a sus hijos por 3 días y había caminado 2 días y se había desmayado en un camino de tierra roja en el agosto seco de Guanajuato. Ese niño había llegado al mundo al otro lado de todo aquello. Había algo en esa cuenta que miraba mentalmente sin poder nombrarlo completamente. Hiciste algo bueno, dijo C. Marcolino sencillamente. Hice lo que cualquiera haría. Aurelio me miró. Ya, deja eso. Tomé un trago del aguardiente. Nos quedamos en silencio un rato, el tipo de silencio en el que 2 hombres viejos del interior pueden estar sin que se sienta pesado, escuchando el viento en el monte y el ruido lejano del ganado en el potrero. Dejó un recado, dijo C. Marcolino, después de un tiempo. ¿Qué recado? Sacó de su camisa un papel doblado. Pequeño, doblado 2 veces, de esa forma en que alguien dobla cuando quiere que el papel quepa en un bolsillo pequeño. Me lo entregó sin comentario. Lo tomé. Lo abrí. La letra era menuda e inclinada, la letra de quien aprendió a escribir pero no escribe todos los días. Las palabras estaban un poco apretadas unas contra otras, como si tuviera miedo de quedarse sin espacio en el papel. Había escrito: Señor Aurelio, no tengo suficientes palabras. Sé que va a decir que hizo lo que cualquiera haría, pero ya pasé suficiente tiempo en este mundo para saber que no cualquiera se detiene. Lucas me pidió que le escribiera que nunca olvida. Isabela dijo que el caballo tordo era bonito y que usted es bueno. El nombre de la niña es Aurora, porque nació después de una noche larga. Gracias por ser la claridad al final de esa noche. Marta. Dobló el papel.
Me quedé con él en la mano un momento, mirando el patio, a Barroso que pastaba en el potrero de al lado con esa calma de siempre, al camino de tierra roja que desaparecía en la curva del monte, en el mismo lugar donde los faros de la camioneta blanca habían aparecido aquella noche. Aurora. Porque nació después de una noche larga. Guardé el papel en el bolsillo. «Buen aguardiente», le dije a C. Marcolino. Él sonrió. «Es del alambique de tono de Anápolis. Lo fui a traer. Tomamos el resto en silencio. Esa tarde, cuando C. Marcolino se fue, y el sol estaba bajando detrás de las lomas a esa hora de naranja y dorado que había sido la hora en que todo comenzó, monté a Barroso e hice el camino de vuelta al rancho. El mismo camino, la misma vereda de tierra roja. Barroso iba al paso de siempre, las herraduras levantando pequeñas nubes de polvo que el viento se llevaba hacia un lado. El monte, a ambos lados, estaba quieto. Los árboles bajos con ese color de agosto que es casi paja. El cielo enorme arriba con las nubes que la tarde juntaba pero que aún no traían lluvia. Pasé por el tramo del camino. Ese tramo específico donde había alado las riendas de Barroso 3 semanas atrás, porque había levantado las orejas antes que yo. Donde había visto 2 figuras pequeñas arrodilladas en el suelo. Donde me había bajado del caballo y había caminado hasta encontrar lo que había para encontrar. Detuve a Barroso allí. Nos quedamos parados en medio del camino de tierra por un momento, el caballo y yo, sin que ningún sonido rompiera el silencio aparte del viento y los grillos que comenzaban a cantar en la maleza. No había nada especial en ese tramo de camino. Era igual a todos los otros metros que venían antes y después, la misma tierra roja, el mismo polvo, los mismos árboles torcidos del monte a ambos lados. Cualquiera que pasara por allí en ese momento no vería nada. Pero yo sabía lo que había sucedido en ese lugar, y el desierto también lo sabía, de la forma en que el desierto sabe las cosas, guardando en la tierra el rastro de lo que pasó, sin hacer de ello ninguna ceremonia. Di una leve presión a Barroso y retomó el paso. Continuamos el camino de regreso. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, la casa no se sintió vacía de la misma manera. No puedo explicar esto de forma que tenga sentido completo para quien no ha vivido 7 años de silencio dentro de 4 paredes. El silencio estaba ahí. La mesa estaba puesta para uno. El café se hizo para una taza. Nada había cambiado en la estructura de lo que era mi vida, pero algo había cambiado en mí dentro de esa estructura. Era como si el hecho de haber servido esa cocina para más gente, de haber traído a alguien al cuarto de Neusa, de haberme mantenido firme en el patio en la oscuridad con voz calmada mientras el problema llegaba de frente, hubiera despertado algo que yo había dejado dormir sin darme cuenta. No era euforia, no era felicidad del tipo que aparece y se va. Era más quieto que eso. Era la sensación de quien miró hacia adentro de sí y encontró algo que aún estaba ahí y que había dudado que estuviera. La capacidad de servir para algo más que para uno mismo. La capacidad de ser el único que se detiene en un camino cuando todos los demás pasan de largo. Me senté en la terraza después de cenar. El cielo estaba lleno de estrellas igual que siempre. Saqué el papel del bolsillo. Lo leí de nuevo. A la luz tenue que venía de la sala, esa letra menuda e inclinada. Aurora. Porque nació después de una noche larga. Guardé el papel. Me quedé mirando las estrellas. Y pensé en Neusa, de la forma en que pienso en ella siempre a esa hora quieta de la noche, no con tristeza, sino con esa presencia que las personas dejan cuando se van y que no desaparece, que se queda en los pequeños rincones de la casa y la rutina como un perfume que el viento no se lleva por completo. A ella le habría gustado Marta. Se habría enojado conmigo si no me hubiera detenido en ese camino.
Se habría enojado con ese enojo manso suyo, que era más elocuente que cualquier discusión. Sonreí hacia la oscuridad. Barroso resopló allá en el pastizal, como hace a veces de noche sin motivo aparente, solo para decir que está ahí. «Lo sé», respondí en voz baja. «Yo también estoy aquí». 3 semanas después, llegó por correo un sobre sencillo, dirigido con esa letra menuda que ya reconocía. Dentro había una fotografía. No era foto profesional. Era de esas fotos de celular reveladas en uno de esos servicios de conveniencia, un poco granulada, con la luz un poco equivocada, pero nítida lo suficiente para ver lo que había en ella. Marta sentada en una silla, aún con el rostro cansado, pero con una sonrisa que no le había visto en los 2 días que había estado en mi rancho, una sonrisa que era diferente de la pequeña sonrisa de cuando había hablado de Neusa. Era una sonrisa completa, de esas que vienen cuando la persona está en un lugar donde puede sonreír sin calcular antes si es seguro. En su regazo, Aurora, recién nacida envuelta en una cobija azul claro, el rostro pequeño y cerrado de la forma que tienen los recién nacidos, las manos diminutas cerca de la cara. Al lado izquierdo de Marta, Isabela, con ese vestidito de tirantes pero limpia, el cabello peinado, los ojos oscuros mirando a la cámara con la expresión seria que ponen los niños pequeños cuando alguien les dice que sonrían y ellos no saben exactamente cómo hacerlo bajo pedido. Al lado derecho, Lucas, de pie, la mano posada sobre el hombro de su madre, la postura erguida. Pero había algo diferente en él que la foto capturó sin querer. Los hombros estaban un poco más caídos que en el rancho. La línea de la mandíbula estaba menos tensa. Los ojos, esos ojos que me habían mirado con una seriedad demasiado pesada para mis 7 años, estaban ligeramente distintos. No completamente aliviados. Esas cosas no se desvanecen de golpe, pero menos cargados, como alguien que todavía carga, pero que ahora sabe que no está cargando solo. Al reverso de la foto, 4 palabras escritas con esa letra menuda: la familia que sobrevivió. Me quedé mirando la foto por un largo rato sentado en la mesa de madera de la cocina, con el café de la tarde calentándose en la taza a un lado. Luego me levanté. Fui hasta la pared de la sala, donde había un clavo viejo que había puesto años atrás y que nunca había servido para nada, porque nunca había encontrado qué colgar en él. Colgué la foto, di un paso atrás, me quedé viéndola en la pared, la familia que sobrevivió, en un camino de tierra rojiza en pleno agosto, al final de una tarde que pintó el cielo de naranja y dorado. Un hacendado viudo había jalado las riendas de un caballo castaño llamado Barroso, porque el caballo había levantado las orejas antes que él. Y ese gesto pequeñísimo, esa fracción de segundo en que las riendas se tensaron y el paso se acortó, había sido el eslabón entero de una cadena que había llegado hasta aquella fotografía colgada en la pared. A veces es eso. A veces no es el gesto grande lo que cambia las cosas. Es el gesto de frenar, de bajarse del caballo, de arrodillarse en el suelo de tierra roja junto al que cayó, de no seguir de largo. Volví a la cocina, tomé mi café, y allá afuera, Barroso pastaba en el potrero con la calma de siempre, y el monte estaba en silencio con el viento de fin de tarde, y la vida del rancho seguía su ritmo, que no se detiene por nada. Pero la pared de la sala tenía una fotografía ahora, y el silencio de la casa era un poco diferente.